los rehenes. Nos atiende el que fuera el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador Alon Liel. Él es uno de los instigadores de una campaña de Israel para promover el reconocimiento de un Estado palestino por parte de los parlamentos y gobiernos europeos. La pregunta es lo que está sucediendo en este momento, la casi segura liberación de los rehenes de un acuerdo que ya prometió Hamas que va a firmar hoy mismo. Esther, ¿el embajador cree que esta vez sí habrá acuerdo? Good morning, Mr. Liel, and thank you so much for being here today with us at W Radio. Okay, nice meeting you. Thank you, sir. Sir, our first question, we want to ask if you believe that this exchange, this deal will actually take place. Yes, I believe it will take place. I'm not sure it will have the second stage, but as it looks now, stage one is ready, decided on, and I think there is nothing that can really stop it at this stage. Sí cree que el acuerdo se va a adelantar, no está seguro de la segunda etapa, pero la primera etapa parece estar lista, ya parece estar concreta y parece no haber nada que pueda pararlo. Desde Jerusalén, informando que Netanyahu en los últimos minutos, en primer lugar, dijo jamás todavía no dio el voto positivo por el acuerdo. En cuanto a la pregunta, la sociedad israelí se divide mucho con respecto a este acuerdo porque cree que es un acuerdo parcial y que no libera a todos los secuestrados. ¿Qué piensa usted? A partir de esta liberación de 33 secuestrados israelíes de la Franja de Gaza, luego, ¿qué va a pasar con el resto? Sir, so this question comes from our correspondent in Jerusalem, and he explains to us that the Israeli society is very divided, especially with this this specific deal. And they say that this deal has some problems because it will not liberate every single hostage. Do you believe that maybe after this first 33 hostages, it will open up and give the opportunity to bring the rest of them, or what will happen with the rest of the hostages? Nobody can tell because the release of the first 33 hostages will take time, and in our area, in few weeks, everything can change. So the second stage is more built on hopes now, because even if it will be agreed on paper, it does not mean that it can be fulfilled, because the first step will be complicated, and every side will have its disappointments, and I would say that the second stage is getting, at least for me, about 50% chance of being fulfilled, but stage one is getting a very high percentage to be fulfilled. Nadie puede decir en este punto qué es lo que va a pasar luego de esos primeros 33 liberados, porque esa primera etapa tomará tiempo. Nos dice que en el área donde ellos se encuentran las cosas pueden cambiar en un par de semanas o en pocas semanas, todo puede cambiar. Así que nos dice que la segunda etapa es incierta, está basada más en supuestos, en la esperanza que tienen, pero nos dice que en el papel si hay mayor seguridad sobre esa primera etapa, hay un porcentaje alto de probabilidad de que se cumpla, pero para esa segunda etapa hay un 50%, diría él, de que las cosas no funcionen o que puedan funcionar, porque nos dice que de los dos lados de esta primera etapa puede haber decepciones, es un primer paso bastante complicado para que se complete o se lleve a cabo, entonces puede haber muchas cosas escritas en el papel, lo cual no se significa que se vaya a realizar tal cual como se espera.
Esther, ¿cree nuestro invitado que este acuerdo puede ser el cimiento del reconocimiento de un Estado palestino? Do you think this deal could be the beginning of a recognition of the Palestinian state? First of all, I really hope that this deal of exchanging hostages and prisoners will ignite a diplomatic momentum toward at least settling the future of Gaza, and maybe even more than this. There is no intention on behalf of the Israeli government to recognize Palestine, but it might lead to renewed negotiations of any kind. Even this is not something that is desired by the Israeli government, but the international community can put at this stage a lot of pressures on the sides, especially the Trump administration, but also Egypt and Qatar. So I think although this Israeli government does not want a wider agreement than the prisoners hostages deal, the international community can force Israel into it. Pues nos dice que primero este acuerdo de intercambio de secuestrados y prisioneros puede llevar a un momento diplomático positivo que lleve posteriormente a un acuerdo para el futuro de Gaza e incluso mucho más que eso. Nos dice que en este punto no hay ninguna intención por parte del gobierno de Israel de reconocer un Estado palestino, pero pues nos dice que se podría llevar a renovar las negociaciones de algún tipo, porque incluso esto no lo decide Israel, sino que la comunidad internacional puede presionar a los lados y a Israel mismo, digamos en especial la administración de Donald Trump, Egipto y Qatar, para que el gobierno israelí pues quiera llevar esto a un acuerdo mucho más amplio que este de los secuestrados, que es el que quiere hacer en primera medida. Así que él cree que la clave está en la comunidad internacional y de que fuerce de cierta manera a Israel a llegar a este acuerdo mucho más amplio de reconocer en el futuro un Estado palestino. ¿Qué futuro le ve a la coalición que mantiene en el poder a Benjamín Netanyahu? Porque ya por lo menos uno de los líderes que está en su gabinete, Itamar Ben-Gvir, ha dicho que él abandonará la coalición. ¿Se cae el gobierno de Netanyahu con esta firma del acuerdo? Sir, what future do you see for Netanyahu's coalition, taking into consideration Itamar Ben-Gvir's what he said yesterday, saying that he would leave the government if the deal would take place? Yeah, it's clear now that several senior ministers, especially Ben-Gvir and Smotrich, will vote against the deal. It's not clear if they will leave the government and the coalition, because even if Ben-Gvir leaves, Netanyahu still will have the needed majority. Even if both of them leave, he will get enough support because the center parties will come and assist him. So I don't see any danger to the Netanyahu government, or let's say to the Netanyahu rule, because the government can change if ministers will leave. But I don't see the possibility that the deal will topple Netanyahu. ¿No ve posibilidad de que este acuerdo afecte a Netanyahu, así Ben-Gvir se vaya y otro de sus ministros, este gobierno puede cambiar, pero Netanyahu se puede mantener firme? El acuerdo tampoco, digamos, está en peligro porque el centro y estos partidos del centro van a apoyarlo, así que no ve ningún tipo de peligro para el liderazgo de Netanyahu y su lugar en el poder. La intención de este gobierno desde hace tiempo, luego de declaraciones, tiene que ver con que Israel necesita pelear a pesar de un acuerdo. ¿Israel podrá volver al campo de batalla para pelear contra el grupo terrorista Hamas luego de este acuerdo?
Something that the Israeli government mentions a lot is Israel's need to fight and to defend themselves. Do you think that Israel would be able to go back and fight after this deal takes place? I can tell you that the Israeli government very much wants to, meaning for the Israeli government it will be almost impossible to announce that the war is over because such a thing will mean that we lost the war. Netanyahu promised his voters a total victory, and if we stop the war now, it's definitely not a total victory. Hamas is negotiating with us the deal, and Hamas is still fighting on the grounds, and we still have casualties, the Israelis on the ground, and Palestinian casualties. So it's very difficult politically for Netanyahu to announce the end of the war. So I think the international community will have to find a formula that will enable him to end the war without announcing that he is doing so. So my guess is that if the deal will be completed and we'll have all our hostages back, the war will not be renewed. Netanyahu will say he's keeping the option, but he will be very, very worried not to annoy, not Trump, not the Europeans, not the Egyptians. So I think it will be respected, although Netanyahu might not announce it. ¿Puede decirnos que el gobierno de Israel quiere seguir peleando, quiere continuar con la guerra porque nos dice que políticamente es muy costoso para Netanyahu declarar el fin de esta guerra, porque eso significaría que perdieron? Netanyahu prometió a sus votantes una victoria total y eso no es lo que tienen ahora, porque nos dice que Hamas sigue peleando en el terreno, Hamas está negociando un acuerdo, siguen los muertos por el lado de palestinos e israelíes, así que políticamente es muy difícil para Netanyahu anunciar el fin de una guerra. La comunidad internacional tiene que encontrar una fórmula para que se acabe la guerra, así que Netanyahu lo anuncie así públicamente. Nos dice que él, si tiene que adivinar, diría que en el caso de que el acuerdo se complete y se liberen todos los secuestrados, la guerra no se va a renovar. Netanyahu dirá que sigue con sus cartas y opciones abiertas y hará todo lo posible para no enojar a Donald Trump, no enojar a sus aliados en Europa, a Egipto, y respetará pues lo que se plantea en ese acuerdo, aunque Netanyahu nos dice no va a decir nunca públicamente que la guerra terminó. A propósito de eso, el secretario Blinken ha dicho que Hamas ha reclutado más miembros nuevos que los que el ejército de Israel ha matado en esta guerra en Gaza. ¿Esto quiere decir que estamos ante una guerra sin fin? The Secretary of State, Anthony Blinken, has said that Hamas has recruited more new members than what the members that have been killed. Do you think, are we facing a war with no end? I think this declaration is quite a surprise for the Israelis and quite an embarrassment. The Israeli army announced several times the numbers of Hamas terrorists that we killed, and it was an enormous number. And for several times, the Israeli government and the army people said that most of the Hamas military abilities were destroyed. If what Blinken says now is correct, we didn't want the war. And the announcement of Netanyahu was, when he spoke about total victory, the total elimination of the military abilities of Hamas. And to see now, after more than 15 months, that they are fighting and recruiting people and definitely still administrating the West Bank, the Gaza,
it is an embarrassment and to Israel, and quite a surprise. And I don't think Blinken is inventing it. This is probably the situation on the ground. Well, thank you so much for your time in W Radio, Mr. Alon Lyall. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you for hosting me. Thank you so much. Bueno, dice que esta declaración es una sorpresa para Israel, es una vergüenza porque el ejército de Israel y el gobierno de Israel siempre están anunciando ese número de terroristas que han sido dados de baja durante esta guerra. Muchas veces el gobierno de Israel y el ejército dice que ya pues las habilidades militares de Hamas han sido destruidas, y si lo que Blinken dice es verdad, pues fracasaron porque no ganaron la guerra como Netanyahu prometió que iba a hacer. El anuncio siempre de Netanyahu era, cuando hablaba de esta victoria total, era la eliminación total de la habilidad militar de Hamas, y ahora, después de tantos meses, 15 meses ya de esta guerra, pues la pelea continúa. Hamas sigue administrando la franja de Gaza, y eso significa una vergüenza para Israel y una sorpresa para los israelíes. Y nuestro invitado no cree que Blinken se esté inventando esa declaración. Él cree que si así lo dice es porque es lo que está pasando en el terreno.